Mi nombre es Amalia Rodríguez. Tengo 67 años y siempre pensé que a mi edad ya no habría sobresaltos. Una vive creyendo que después de criar hijos, enterrar a los padres y sobrevivir a un matrimonio difícil, la vida finalmente se vuelve predecible, tranquila, lenta, como un atardecer largo en el que una simplemente respira y agradece estar viva. Yo creía eso. Creía que mis días se habían asentado como la arena después de la tormenta. No sabía que, a esa altura, todavía quedaba una tempestad esperando por mí. Aquella mañana desperté temprano, más por costumbre que por necesidad. Preparé café, abrí las cortinas y dejé que el sol entrara, tibio y suave. Mi casa estaba en silencio, y ese silencio siempre me había dado paz. Vivía sola desde hacía algunos años. Mis hijos estaban en otros países y mi exmarido había rehecho su vida tan rápido que nunca supe si realmente me amó o solo me toleró porque le convenía. Yo misma rehacer mi vida ya no me interesaba. A mi edad no buscaba amor, buscaba calma. Mi mejor amiga, Lucía, era una de las pocas personas que aún venía a verme con frecuencia. La conocía desde que ambas teníamos 15 años. Habíamos compartido secretos, maternidades, pérdidas y reconstrucciones. Por eso confiaba en ella de una forma que no confiaba en nadie más. Si me hubiera pedido una mano, yo habría entregado el brazo entero. Así era nuestro vínculo. Fuerte, o eso pensaba. Ese día, ella llegó a mi casa más temprano de lo habitual. Tocó la puerta con ese golpecito suave que siempre hacía, como si no quisiera romper el silencio de mi hogar. Cuando abrí, me sonrió, pero había algo extraño en su mirada, como si estuviera apurada o ansiosa. No lo identifiqué en ese momento, lo entendería mucho después. Amalia, cariño, ¿estás lista? Tenemos que ir al registro antes de que se haga fila. Me sorprendió que insistiera tanto. Yo no había pedido ninguna cita, ni necesitaba hacer trámites, pero ella me dijo que había un programa nuevo para mayores, que era importante que mis documentos estuvieran actualizados para recibir un beneficio. Lucía siempre había sido más organizada que yo, más meticulosa. Yo, en cambio, era de confiar en lo que me decían las personas que quiero. Y ese fue mi error. Le dije que sí, que solo necesitaba mi bolso y mis lentes. Cerré la puerta con tranquilidad, sin imaginar que quizá ese sería el último día que pisaría mi casa con la inocencia de una mujer que todavía cree que nadie podría traicionarla. El trayecto en coche al registro fue silencioso al principio. Yo miraba por la ventana, recordando cómo había sido mi juventud en esa misma ciudad, cómo había cambiado todo con los años. Los locales nuevos, las calles recién pavimentadas, la gente caminando deprisa sin detenerse a mirar nada. Pensé en mis hijos. Hacía meses que no los veía. Me escribían, claro, pero no era lo mismo. Esa distancia, ese hueco emocional, se siente más fuerte cuando una está envejeciendo. Lucía intentó iniciar conversación, pero estaba extrañamente tensa. Amalia, cuando lleguemos, no te preocupes si te piden firmar algunos papeles. Es normal, ya sabes cómo son los trámites. Asentí sin pensar mucho. Yo era de firmar lo que fuera si lo decía a alguien en quien confiaba. Nunca imaginé que ese hábito casi me costaría mi vida entera. Cuando estábamos a unos 15 minutos del registro, escuché el sonido de mi teléfono dentro de mi bolso. No era habitual que me llamaran a esa hora. Saqué el móvil y vi un mensaje de mi abogado, el licenciado Herrera, un hombre serio, de confianza, que llevaba mis asuntos desde hacía décadas. Leí el mensaje y sentí un pequeño escalofrío en la espalda. Amalia, salga del coche urgentemente. Descubrí algo. Es grave. Lo leí 2, 3 veces. No entendía. ¿Salir del coche? ¿Por qué? ¿De qué hablaba? Quise responder, pero otro mensaje llegó antes de que pudiera escribir. No firme nada. Y salga de allí ya. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Sentí un sudor frío en las manos. Algo dentro de mí, una voz antigua, la misma que me salvó de tantos errores cuando era joven, me dijo que ese no era un mensaje para ignorar. Miré a Lucía. Ella conducía, aparentemente tranquila, pero había una rigidez en su mandíbula que ahora sí pude notar. Lucía, ¿me recuerdas exactamente qué vamos a hacer al registro? No entiendo muy bien. Ella no apartó los ojos del camino. Solo un trámite sencillo. Ya te dije. Firmas y nos vamos. La palabra firmas me golpeó en el pecho como una piedra.
No sabía qué estaba pasando, pero sentí que mi vida estaba a punto de cambiar de un modo que todavía no podía comprender. Algo estaba mal, muy mal. Decidí enviar un mensaje rápido a mi abogado. ¿De qué se trata? Estoy en el coche ahora. Su respuesta llegó casi al instante. No puedo explicarlo por aquí. Pero repito, salga del coche ahora. Miré a Lucía de nuevo. Sentí una punzada de miedo. Habíamos compartido toda una vida. Habíamos llorado juntas la muerte de nuestras madres. Habíamos criado a nuestros hijos lado a lado. Y sin embargo, por primera vez, la miré y no la reconocí. Mi intuición, esa que tanto había ignorado en mis años de juventud, ahora gritaba dentro de mí. Amalia, no te quedes sentada, haz algo. ¿Pero qué? ¿Cómo salir del coche en plena carretera? ¿Cómo decirle algo sin levantar sospechas? Pensé en pedirle que parara, pero si el mensaje era tan urgente, lo último que debía hacer era alertarla. Tragué saliva. Me concentré en el paisaje. Y entonces vi mi oportunidad. A unos metros había un pequeño kiosco al lado del camino, uno de esos que venden jugos y pan dulce. Señalé hacia allí. Lucía, ¿puedes parar un momento? No desayuné bien. Siento un vacío en el estómago. Me va a dar mareo si no como algo. Lucía dudó un instante. ¿Ahora? Pero estamos por llegar. Sí, solo serán 2 minutos. No quiero llegar sintiéndome mal. Ya sabes cómo me pongo cuando me baja el azúcar. Ella suspiró. Me miró de reojo y finalmente giró hacia la pequeña entrada de tierra que llevaba al kiosco. Cuando el coche se detuvo, mi abogado envió otro mensaje. Bajese. No miré atrás. No pensé. No respiré. Apenas el coche se frenó por completo, abrí la puerta sin decir palabra. «Amalia, ¿qué haces?» Le sonreí con la mayor naturalidad que pude. «Voy a comprar agua. ¿Quieres?» Ella intentó detenerme, pero yo ya había dado un paso hacia afuera. Y fue ahí, en ese segundo, cuando comprendí que mi vida, mi casa, mis documentos, mi historia entera, estaban en peligro. Ese fue el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse. No tenía idea de lo que estaba por descubrir. No sabía que mi amiga de toda la vida me llevaba directo hacia mi ruina. No sabía que llevaba semanas planeándolo. Solo sabía que mi abogado me esperaba y que lo que él tenía que decirme cambiaría mi destino. Caminé hacia el kiosco sin mirar atrás. El viento golpeó mi rostro. Sentí un temblor en las piernas. Y el mundo, de pronto, dejó de ser un lugar seguro. El kiosco olía a pan recién horneado y a madera húmeda. Un aroma cálido, casi maternal, que contrastaba con el frío que me subía por la espalda. Yo caminaba despacio, como si mis pasos no fueran míos, como si el suelo mismo me empujara hacia adelante, obligándome a enfrentar algo que aún no entendía. Lucía permaneció en el coche. Vi su silueta reflejada en el vidrio, quieta, rígida, observando cada uno de mis movimientos. Esa mirada me quemó la nuca. Entré al kiosco con la respiración entrecortada. No había nadie más que un hombre sentado al fondo, hojeando un diario amarillento. Pedí una botella de agua para justificar mi presencia, pero mis manos temblaban tanto que casi la derramé antes de pagar. Cada segundo que pasaba, mi teléfono vibraba dentro del bolso. Sabía que era él. Sabía que mi abogado estaba intentando alcanzarme. Y también sabía que cada segundo que tardara en responder podía ser fatal. Cuando por fin me alejé del mostrador, abrí el bolso con nerviosismo y saqué el móvil. 3 mensajes nuevos. ¿Dónde está? No vuelva al coche. Estoy cerca. Espéreme. Me apoyé en una mesa de madera. Sentí las piernas flojas, las rodillas a punto de ceder. Miré hacia afuera. Lucía seguía en el coche, mirando al frente, inmóvil, como si supiera que algo estaba por romperse entre nosotras, como si intuyera que yo ya había visto demasiado. El silencio del kiosco me envolvía como un susurro inquietante. Apreté el teléfono contra mi pecho, buscando valor, buscando aire, y entonces escuché el sonido de un auto frenando bruscamente afuera. Me asomé. Era él. El licenciado Herrera salió del coche casi corriendo, un hombre siempre tan calmado que verlo con esa urgencia me heló la sangre. «Amalia, venga, por favor». Su voz temblaba. Nunca le había escuchado así. Él, que siempre hablaba con seguridad, con ese tono firme que da la experiencia, ahora parecía un hombre que estaba a punto de decirme algo que le costaba incluso pronunciar. Fui hasta la puerta, pero antes de salir, miré el coche donde Lucía me esperaba. Ella seguía ahí, pero ahora con el teléfono en la mano. Estaba haciendo una llamada. No sé por qué,
pero eso me hizo sentir como si se me abriera un agujero en el estómago. Algo dentro de mí se quebró, algo muy antiguo, muy doloroso. Herrera puso una mano en mi brazo y me guió hacia su coche. Suba, no mire hacia atrás. Yo obedecí, y cuando la puerta se cerró, sentí que una parte de mi vida quedaba encerrada afuera, junto con mi ingenuidad. Herrera arrancó sin titubear. Conducía rápido, demasiado rápido para un hombre tan prudente como él. El paisaje pasaba borroso por la ventana. Yo no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta, una tensión que me comprimía el pecho. Licenciado, ¿qué está pasando? Él apretó el volante, respiró hondo, como quien se prepara para lanzar un golpe que no quiere dar. Amalia, iban a hacerla firmar una transferencia total de propiedad, su casa, sus cuentas, incluso su pensión, todo. Mis oídos zumbaban. La palabra todo cayó dentro de mí como un balde de agua gélida. ¿Una transferencia? Pero, ¿por qué? ¿Quién? Él giró la cabeza por un instante y su mirada me atravesó como un cuchillo. Su amiga, Lucía. Sentí un mareo repentino, como si el mundo se hubiera puesto de lado, como si el aire se hubiera vuelto sólido y yo no pudiera respirar dentro de él. No, Lucía no. Ella no haría eso. No puede. Amalia, escúcheme. Tengo pruebas. Llevo días investigando porque me pareció extraño el movimiento de documentos que ella solicitó en su nombre. Fui al registro. Encontré las solicitudes. Tenían su firma, una firma falsificada. Mi estómago se contrajo. Recordé todas las veces que Lucía había venido a casa. Todas las veces que, sin darme cuenta, dejé mis papeles sobre la mesa, mi identificación, mis documentos, mi firma repetida en recetas médicas o permisos del seguro, disponibles para ser copiadas, robadas. Ella pidió una cita para hoy. Iba a llevarla allí para que usted firmara la confirmación final. Si firmaba, Amalia, si usted firmaba, todo lo suyo habría pasado a su nombre, absolutamente todo. No dije nada, no podía. Mi lengua estaba paralizada dentro de mi boca. El dolor era tan grande, tan áspero, que no encontraba palabras para envolverlo. Herrera continuó. Y no solo eso, también descubrí algo más, algo que me preocupa aún más. Mis manos sudaban, mis labios temblaban. ¿Qué encontró? Él tardó unos segundos en responder, como si necesitara escoger cada palabra con precisión quirúrgica. Lucía está endeudada, gravemente. Hay préstamos a nombre de ella que no puede pagar. Hay demandas acumulándose. Y alguien la presiona, alguien poderoso. Si usted firmaba hoy, su casa habría sido la garantía. También su cuenta de ahorros. Me llevé una mano al pecho. Sentí un latido errático, como un tambor golpeado por manos temblorosas. No, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no pidió ayuda? Herrera bajó la velocidad cuando entramos a una calle tranquila, lejos de la carretera, porque ya lo tenía planeado, Amalia. Desde hace semanas, quizá meses, tenía acceso a todos sus documentos, a su información, a sus papeles. Usted la dejó entrar en su vida, en su casa, en su confianza, y ella aprovechó cada grieta. Una lágrima caliente resbaló por mi mejilla. No lloraba por los papeles, ni por la casa, ni por la pensión. Lloraba porque me estaban arrancando una de las pocas certezas que me quedaban, la de creer que al menos una amiga permanecería fiel después de tantos años. ¿Cómo pudo? Después de todo lo que vivimos juntas, después de nuestras madres, de nuestros hijos, de nuestras vidas. ¿Cómo pudo hacerme esto? Herrera estacionó finalmente en un lugar discreto, detrás de un edificio antiguo donde nadie podría reconocernos. Sé que es duro, pero tenía que decírselo yo mismo, y tenía que hacerlo antes de que firmara. Hay más que debe saber, pero primero necesitaba ponerla a salvo. Si hubiera vuelto al coche, no sé qué habría pasado. Mi garganta ardía. Una mezcla de miedo, dolor y humillación me apretaba el alma. Ella me llamó hermana, licenciado. Me llamó hermana durante toda una vida. Él agachó la mirada. A veces los que nos llaman familia son los primeros en clavarnos el cuchillo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba de forma irreversible, como un cristal que cae al suelo y estalla en cientos de pedazos imposibles de volver a unir. Pero la pesadilla no había terminado. Herrera desbloqueó su teléfono y me mostró algo. Mire esto. Lo encontré en su correo. Ha estado enviando información sobre usted. Mucha información. A alguien que, bueno,
a alguien que no quiere su bienestar. Vi la pantalla, vi los mensajes, vi mis datos, mis documentos escaneados, mi dirección, mi número de cuenta, mis movimientos bancarios, todo enviado desde un correo que pertenecía a Lucía. Mi cuerpo entero se entumeció. Era como ver mi propia autopsia en vida. Y entonces Herrera dijo las palabras que me helaron completamente. Amalia, usted nunca iba al registro. La iban a llevar a firmar en una oficina privada. Una donde ya habían preparado todo para que usted saliera sin casa. Y quizás sin libertad. Mis manos se cubrieron de frío. Sin libertad. Sin libertad. Entendí. Entendí lo que significa ser mayor, viuda, sola y vulnerable. Entendí lo fácil que era borrarme del mapa, quitármelo todo, silenciarme, convertirme en nadie. Y fue ahí, en ese callejón silencioso, con el corazón hecho pedazos, que tomé conciencia de algo que me dolió más que la traición. Lucía no solo quería mi casa, quería mi vida entera, y yo estaba a punto de entregar todo con una firma. Cerré los ojos, respiré hondo y supe que, a partir de ese momento, no podría volver a ser la misma. Porque cuando descubres que la traición viene de la única persona en la que confiabas, algo dentro de ti muere para siempre. Y también nace algo nuevo, algo que aún no sabía que tenía dentro, algo que estaba a punto de despertarse. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos permite seguir contando historias como esta. Nunca pensé que a mis 67 años tendría miedo de volver a casa. Esa tarde, después de que el licenciado Herrera me revelara la traición que se había estado cocinando a mis espaldas, sentí que el mundo que conocía se había vuelto extraño, afilado, peligroso, como si de pronto cada rincón de mi vida escondiera una sombra que yo no había visto antes. Herrera me llevó a su oficina privada, un lugar pequeño pero seguro, con paredes cubiertas de libros antiguos y olor a papel viejo. Me ofreció té, pero mis manos temblaban tanto que no podía sostener nada sin derramarlo, así que solo me senté. Respiré profundo y lo miré a los ojos, esperando que él continuara con aquello que aún no me había dicho. Amalia, necesito que escuche lo que falta sin interrumpir, no porque yo lo prefiera, sino porque sé que le dolerá. Yo asentí, en silencio. Mi voz ya no era mía. Mis emociones se habían quedado encerradas en algún rincón de mi pecho, esperando permiso para romperse. Herrera se acomodó los lentes y abrió una carpeta gruesa, llena de documentos. La deslizó hacia mí, pero no me pidió que la tomara. Sabía que no podía. Sabía que estábamos entrando en un terreno donde cada palabra era un golpe. Lucía no actuaba sola. Mi corazón dio un vuelco brusco. Sentí un frío que me subió por la espalda como un hilo helado. ¿Quién más? ¿Quién podría estar detrás? Herrera tomó aire lentamente, como quien sostiene una pregunta afilada entre las manos. Su hijo mayor. El mundo se volvió silencio. Mi hijo, mi propio hijo. No lo podía creer, no lo quería creer. No podía imaginar sus manos, con las que tantas veces me había abrazado de niño, estirándose ahora hacia mis cosas, mi casa, mi vida, como si yo fuera un estorbo, un trámite, una firma que eliminar. No, licenciado, no puede ser. Mi hijo, él no haría eso, no me haría eso a mí. Él bajó la mirada antes de responder. Tiene meses intercambiando mensajes con Lucía, mensajes sobre su patrimonio, sobre su casa, sobre su capacidad legal para administrar sus bienes, considerando su edad, incluso sobre la posibilidad de declararla incompetente. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Mis manos se cerraron en puños sobre mis piernas. Mis uñas se clavaron en mi piel, buscando anclarme a la realidad, evitando que mi mente escapara hacia un abismo del que quizá no podría volver. El licenciado sacó su teléfono. Me mostró fragmentos de conversaciones, textos breves, fríos, calculados. Ella está sola. No tiene a nadie que la defienda. Si firmamos ahora, queda todo listo. Necesitamos la casa como garantía. Mi hijo, ese niño al que yo protegí cuando su padre gritaba, ese adolescente al que yo defendí cuando la escuela lo acusó injustamente, ese hombre adulto a quien yo presté dinero, a quien yo sostuve, a quien yo apoyé en silencio para que no se avergonzara frente a nadie. Ese hijo mío,
urdiendo mi ruina con la mujer que yo llamaba hermana. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ellos dos hablaban? ¿Desde cuándo yo era un botín? Sentí náuseas. Una ola amarga me subió por la garganta. Amalia, continúo cuando usted esté lista, dijo Herrera con voz baja. No estoy lista, no lo estoy, pero dígame todo, no me deje a oscuras. Él continuó. Lucía lo convenció de que usted ya no estaba en condiciones de manejar sus cosas. Le dijo que era por su bien, que era mejor prevenir, que así evitaría problemas más adelante. Se me escapó una risa amarga. Esa frase, por su bien. Con esa frase también me dominó mi exmarido durante años. ¡Qué ironía! La vida repite los mismos golpes hasta que una aprende a defenderse. Herrera siguió hablando. Su hijo no sabía la magnitud de la manipulación de Lucía. Es decir, él participó, pero ella movió los hilos. Ella falsificó documentos. Ella abrió correos. Ella contactó al prestamista. Ella organizó la cita de hoy. Ella decidió llevarla engañada al registro. No fue idea de él. Él aceptó. Y no lo justifico. Pero quien orquestó todo fue Lucía. No sabía qué dolía más, la traición de mi hijo o la certeza de que yo había compartido mi vida entera con una amiga que me estaba entregando como si fuera una presa fácil. ¿Y por qué hoy? Pregunté apenas con voz. Porque hoy vence un documento, una resolución, un permiso. Si usted firmaba hoy, mañana ya no habría vuelta atrás. Cerré los ojos, inspiré profundo y dejé que la verdad entrara como un viento gélido que empuja las puertas y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Herrera me extendió otro papel. Esto es lo que la iban a hacer firmar. Una declaración de capacidad delegada, una transferencia parcial que se volvería total en 2 meses. Usted habría perdido control sobre sus cuentas, su casa, su vida. Habría quedado legalmente en manos de su hijo, y él habría quedado en manos de Lucía. Tomé el papel con dedos que no sentía. Las letras se movían frente a mis ojos, como si estuvieran vivas, como si fueran serpientes venenosas retorciéndose sobre la página. Y fue en ese momento que mi alma se partió en dos, porque entendí que yo había criado a un hombre que podía venderme por comodidad, porque entendí que la mujer que me acompañó en la vida entera era capaz de empujarme al vacío sonriendo, porque entendí que la soledad en la vejez no es la falta de compañía, sino la falta de lealtad. Me llevé ambas manos al rostro. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Lo que sentía era algo más seco, más duro, más cortante, como el borde de una puerta que se cierra, como el sonido de un candado. Y entonces sucedió algo que me sorprendió incluso a mí. Amalia, ¿está bien?, preguntó Herrera. No, pero estoy despierta. Él me miró con un respeto silencioso, como si acabara de ver nacer una fuerza que yo misma no sabía que tenía. Dígame qué tengo que hacer. Dígame cómo se detiene esto. Dígame cómo recupero mi vida. Herrera asintió. Primero, debemos evitar que ellos sospechen que usted ya sabe todo. Lucía cree que todavía va al registro, y su hijo cree que todo sigue según el plan. Segundo, no puede volver a su casa sola. Alguien estuvo entrando, revisando cosas, preparando su vida para un cambio legal. Tercero, necesitamos tiempo, horas, quizá un día. Yo me encargo de bloquear cualquier movimiento en su nombre. Yo lo escuchaba, atenta, serena, no porque estuviera tranquila, sino porque algo en mí había despertado, algo que llevaba años dormido, algo parecido a la dignidad, a la rabia, a la fuerza de una mujer que ya no tiene miedo de perder porque ya lo perdió todo una vez. Y entonces, como si la vida quisiera ponerme a prueba, mi teléfono vibró. Era Lucía, una llamada entrante, un nombre que ya no me sabía dulce, sino venenoso. Amalia, cariño, ¿estás bien? ¿Dónde estás? No te veo, me dejaste preocupada. Mi mano tembló, pero no corté, respondí, con la voz más firme que pude. Estoy aquí cerca, ya vuelvo. Un silencio del otro lado. Un silencio que confirmó mis sospechas. Ella sabía que algo había salido mal. Ella sentía que el plan se estaba resbalando entre sus dedos. Tardamos un poco porque me mareé, añadí, interpretando el papel de la mujer ingenua que ella creía que yo era. Ah, claro, claro, mi amor, no te preocupes, te espero. Pero apúrate, ¿sí? Estamos con el tiempo justo, con el tiempo justo. Esa frase me erizó la piel. Cuando colgué, Herrera me miró con seriedad. Amalia,
Lo que haga después de salir de aquí definirá su vida. Lo sé, respondí. Y lo supe de verdad, porque algo dentro de mí estaba a punto de romperse para siempre, y algo nuevo estaba a punto de nacer. Volver a mi casa aquel día se sintió como entrar en un lugar prestado, extraño, como si las paredes hubieran absorbido un secreto que yo aún no sabía descifrar. El licenciado Herrera insistió en acompañarme, pero le pedí que no. Yo necesitaba ver con mis propios ojos lo que habían hecho. Necesitaba enfrentar la verdad sin testigos. A veces una mujer tiene que caminar sola entre sus ruinas para entender qué queda en pie. Mientras el taxi avanzaba hacia mi barrio, miraba por la ventana como si fuera la última vez. Reconocía cada esquina, cada árbol, cada poste, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era mi mundo, o quizá yo ya no pertenecía del todo a él. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, respiré hondo. Sentí un vacío en el estómago, como si estuviera entrando en terreno enemigo. Mi puerta estaba cerrada, pero no con la dulzura habitual de mi hogar. Estaba cerrada con frialdad, con descuido, como si alguien la hubiera empujado sin cariño. Giré la llave. Hubo un pequeño chirrido. Y cuando el cerrojo se dio, un olor desconocido salió al encuentro. Un olor tenue, casi imperceptible, pero que no pertenecía a mi vida. Un perfume ajeno, no mío. Entré despacio. Mis pasos sonaban demasiado fuertes sobre el piso de madera, como si mi casa quisiera avisarme que había sido invadida, manipulada, alterada. Miré alrededor. Todo estaba aparentemente en su lugar. Aparente, porque había algo invisible, algo que no podía señalar con el dedo, pero que se sentía como un filo en la piel. Fui directo al salón. Mi mesa, donde yo siempre dejaba documentos, recibos, mis gafas, estaba ordenada de un modo que no era mío. Yo tenía un desorden organizado. Mis papeles siempre estaban esparcidos en cierto caos que solo yo entendía, pero ahora estaban alineados, apilados, clasificados. Alguien había estado aquí, alguien había tocado mis cosas, alguien había buscado algo. Me acerqué a la repisa donde guardaba la caja azul. Esa caja donde tenía recuerdos de mis hijos, fotos antiguas, cartas de mi madre, y sentí un escalofrío. La caja estaba abierta, no desordenada, abierta, como si alguien hubiera querido hojear mi vida. Toqué la tapa, temblaba. En ese instante sonó mi teléfono, un látigo en medio del silencio. Era él, mi hijo. Esa sola palabra ya no tenía el calor que alguna vez tuvo. Contesté. «Mamá, ¿dónde estás? He llamado todo el día». Su voz sonaba afectuosa, casi preocupada, casi, porque detrás de cada sílaba había una tensión que ahora yo podía escuchar con claridad. «Estoy en casa», respondí. Hubo un silencio breve. «Ah, entonces ya llegaste». Noté algo, un cambio de tono, una especie de alivio extraño, como si necesitara confirmar que yo estaba justo donde él esperaba que estuviera. «¿Y tú por qué llamas tanto?», pregunté con suavidad. Suavidad de trampa. Solo quería saber cómo estabas. Lucía me dijo que te mareaste. Me preocupé. Mi sangre se heló. Lucía le dijo. Ellos estaban en contacto ese mismo día, coordinándose, esperando. Tomé aire. Sí, me mareé un poco, pero ya estoy mejor. Él dudó. Lo escuché. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya? No. La respuesta me salió firme, cortante. A él no le convenía verme. A mí tampoco. No hace falta. Estoy bien. Colgué antes de que siguiera hablando. Y entonces lo escuché. Un clic. Un pequeño clic detrás de mí. Me giré lentamente. Un cajón del mueble del pasillo, abierto. No estaba así cuando entré. La sangre se me paralizó. Di un paso, luego otro. El silencio era tan pesado que parecía una voz conteniendo la respiración. Cuando llegué al pasillo, miré el mueble. Uno de los cajones inferiores estaba apenas entreabierto. Lo abrí. Encontré mis papeles de seguro de vida. Alterados, movidos, revisados. Todo mezclado como si alguien hubiese buscado algo muy específico. Me arrodillé, con el corazón latiéndome en los oídos. Y ahí, en el fondo, encontré algo que no debería estar allí. Un documento doblado, firme, nítido, con mi nombre. Lo abrí con dedos helados. Era una solicitud de evaluación médica psiquiátrica para determinar mi capacidad cognitiva. A nombre de mi hijo. Mi garganta se cerró. Mi hijo
Había iniciado un proceso para declararme incapaz. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me sentí más vieja que nunca, más vulnerable que nunca, y también más despierta que nunca. Me levanté tambaleando. Fui al dormitorio. Los cajones estaban abiertos, la ropa movida, mis joyas, pocas, simples, de valor más sentimental que económico, estaban revueltas, como si se hubiera hecho un inventario, como si alguien hubiera calculado qué quedaría para vender. Me apoyé contra la pared. Sentí que me faltaba el aire. Lucía había entrado aquí. Mi hijo sabía. Ellos dos habían caminado por mi casa como si fuera suya. Habían tocado mi vida. Habían catalogado mis pertenencias como si ya estuvieran esperando quedarse con todo. Tragué saliva. La rabia empezó a nacer. Una rabia vieja. Una rabia que yo había callado por años. Y fue entonces cuando la puerta volvió a sonar. Un golpecito, suave, familiar. Era Lucía. Amalia, ¿estás ahí? Abrí. Me asustaste esta mañana. Mi corazón latió tan fuerte que me dolió. Miré por la mirilla. Ahí estaba ella, con su sonrisa dulce, con su bolso de siempre, con los ojos de mujer que ya no reconocía. Abrí la puerta apenas un poco. Ella entró sin que yo la invitara, como siempre lo hacía, como si mi casa fuera suya también. Ay, Amalia, qué susto me diste. De verdad pensé que te había pasado algo. Te fuiste tan rápido. Cerré la puerta detrás de ella, en silencio. Ella avanzó al salón. Miró alrededor. Yo miré sus manos cuando rozaron el respaldo del sofá. Eran las manos de la misma mujer que me había abrazado en los funerales de mis padres. Las mismas manos que hoy estaban listas para quitarme todo. ¿Dónde estuviste?, preguntó con la voz más dulce del mundo. Y ahí supe. Supe que era una actriz. Supe que nunca la había conocido de verdad. Supe que ella me estaba midiendo. Supe que quería asegurarse de que yo no sospechaba nada. Lucía, dije despacio, como si saboreara su nombre por primera vez. He estado pensando. ¿Sí? Su sonrisa no se movió, pero sus ojos sí. Sus ojos se afilaron como agujas. Sí, pensando en muchas cosas. Ella se sentó, cruzó las piernas, muy tranquila, demasiado tranquila. Ah, yo sé. A tu edad una piensa demasiado. Por eso quiero ayudarte, Amalia. No quiero que cometas errores. Te quiero proteger. Esa palabra, proteger, me quemó como un hierro al rojo vivo. La miré, con calma, con precisión, como quien está observando a un animal venenoso que acaba de mostrar los colmillos. Lucía, estuve en casa revisando mis documentos y vi algo que no entendí. Una solicitud médica, una firma que no es mía. Ella tardó exactamente medio segundo en reaccionar. Medio segundo que la delató. ¿Ah, sí?, preguntó con una suavidad ensayada. Sí. Y también algunas cosas movidas. Papeles, cajones. Ella sonrió. Una sonrisa tan falsa que se me revolvió el estómago. Ay, Amalia. Tú sabes que estás olvidando cosas. Yo solo trataba de ayudarte. Te dije 1000 veces que te apoyaras en mí. No quiero que te pase algo. La manera en que dijo eso, como si yo fuera una anciana torpe, como si yo no entendiera lo que pasaba, como si ella ya me hubiera borrado del mundo. Y entonces lo vi. El brillo en sus ojos, ese brillo que yo nunca había visto, el brillo de la ambición, el brillo de una mujer que ya no tiene límites, el brillo de quien ha cruzado la línea y no piensa volver atrás. Dio un paso hacia mí, puso su mano en mi hombro. Amalia, confía en mí. Yo sé que es lo mejor para ti. La miré fijamente y supe que era mi momento. La traición estaba frente a mí, respirando mi aire, parada en mi salón, en mi casa. Y yo tenía que tomar una decisión que determinaría lo que quedaba de mi vida. Y la tomé. En ese instante, sin temblar, sin dudar, sin miedo, porque cuando una mujer descubre quién es su verdadero enemigo, el corazón deja de temblar. Lucía seguía con la mano en mi hombro, una mano tibia, conocida, pero que ahora sentía como un peso extraño, invasivo, peligroso. Era increíble cómo algo tan pequeño como un gesto podía transformarse por completo cuando la verdad cambia de color. Ya no era la mano de mi amiga, era la mano de la mujer que estaba intentando destruirme. Respiré hondo antes de apartarme. No di un paso atrás. Simplemente retiré mi hombro con suavidad, como quien quita una hoja seca de la ropa. Ella frunció ligeramente el ceño, como si el cuerpo que había manejado durante años ahora se atreviera a tener voluntad propia. Lucía, quiero que me digas la verdad, dije con voz baja, firme.
¿Tú entraste a mi casa mientras yo no estaba? Ella abrió los ojos con falsa sorpresa. Era tan teatral que me provocó una rabia silenciosa. Ay, Amalia, ¿cómo puedes preguntarme eso? Claro que no. Yo solo vine a ayudarte a ordenar un poco. Ya sabes que últimamente te cuesta organizar tus papeles. Organizar mis papeles. Esa era la narrativa que había construido. Una mujer mayor, olvidadiza, necesitada. Una presa fácil. Me quedé mirándola. No dije nada durante unos segundos, y ese silencio la incomodó. Podía verlo, podía sentirlo. Su pierna comenzó a moverse, inquieta, como si quisiera borrar el silencio golpeando el aire. Lucía, tú siempre tuviste las llaves de mi casa, ¿verdad? Ella se tensó, muy levemente. Pero yo lo vi. Claro, Amalia, desde hace años. Tú misma me las diste. Decías que era por si te pasaba algo, y era verdad, pero nunca imaginé que ese, por si acaso, sería el camino que ella usaría para traicionarme. Me acerqué al mueble donde estaban mis papeles desordenados. Saqué la solicitud psiquiátrica, la coloqué sobre la mesa, entre nosotras. Explícame esto. El silencio cayó como una piedra. Lucía parpadeó 2 veces, no más. Fue un parpadeo rápido, pero suficiente para que la mentira se reflejara en sus ojos. ¿Y esto qué es?, preguntó. No tengo idea de lo que estás diciendo. Me mantuve quieta, mis manos apoyadas sobre la mesa, mi mirada fija en ella. Lucía, no mientas. Está tu letra en la esquina, tu nota, tu firma, tu intención. Ella apretó los labios, y entonces sucedió algo. Un pequeño quiebre, un destello de la mujer que realmente era. Se le escapó una sonrisa que nunca antes le había visto. Una sonrisa seca, torcida, peligrosa. Ay, Amalia, te estás volviendo paranoica. Esa frase me perforó el pecho. Era la frase exacta que alguien usaría para justificar declararte incapaz, para invalidar tus palabras, para robarte la voz. No respondí de inmediato. Caminé hacia la ventana. Miré afuera. El cielo estaba gris, cubierto de nubes bajas, como si estuviera a punto de llover sobre mí y sobre todas las partes rotas de mi vida. Volví a mirarla. Lucía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Ella respiró hondo, se recostó en el sofá y por primera vez en 40 años me habló como una desconocida. Yo solo quiero lo que merezco. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Lo que mereces? ¿Mi casa? ¿Mi dinero? ¿Mi vida? Ella se encogió de hombros. Tú no entiendes, Amalia. Estás sola, sola. Tus hijos no están. Tu exmarido hizo su vida. ¿Qué vas a hacer dentro de 10 años? ¿O 15? Morirte ahogada en papeles, en deudas. Alguien tiene que tomar control antes de que sea tarde. Esa palabra, control, se me clavó como un clavo oxidado. ¿Y quién te dijo a ti que ese alguien eres tú? Pregunté sin levantar la voz. Ella se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con esa mezcla oscura entre necesidad y ambición. Nadie me lo dijo. Yo lo sé. Te he cuidado por años, Amalia. Años. Y no voy a pasar el resto de mi vida salvándote de tus propios olvidos, de tus errores, de tu soledad. Ya estoy cansada. Cansada. Ella estaba cansada. Ella estaba cansada. De mí. Y ahí comprendí todo. Ella no me estaba robando solo por dinero. Era peor, era rencor, era frustración, era cansancio acumulado de una vida en la que, según ella, siempre me había cargado. Lucía, yo nunca te pedí que me salvaras. Ella golpeó la mesa con la palma. No entiendes, no es lo que pides, es lo que necesitas. Sentí un escalofrío recorrerme. Esa frase era exactamente la justificación que un manipulador usa antes de destruirte. Es por tu propio bien. Di un paso hacia ella, porque por primera vez en años no tenía miedo. Lucía, ¿y mi hijo? ¿Qué papel juega él en todo esto? Ella dejó de respirar por un instante. Lo vi, lo sentí, ese microsegundo de pánico, ese pálpito silencioso que delata la culpa. Luego se recompuso. Tu hijo solo quiere lo mejor, quiere protegerte. Yo hablé con él, le expliqué que si tú seguías así, ibas a perderlo todo. Él solo accedió a ayudar, ayudar. Ella usaba esa palabra como quien usa un arma. No es cierto, dije. Él sabía. Tú le llenaste la cabeza, le hablaste de mi edad, de mis olvidos, de mis papeles. Lo hiciste dudar de mí. Ella se encogió de hombros. Así es como funcionan las cosas, Amalia. Si no puedes cuidar lo tuyo, alguien más lo hará. Mi pecho ardía, pero no de tristeza, de dignidad. Lucía cruzó las piernas,
tranquila, y soltó la frase más cruel que escuché en mi vida. Y al final, ¿qué pierdes? De todos modos, ya no te queda mucho tiempo para usar todo eso. El mundo se detuvo. El aire dejó de existir. Mis huesos temblaron. Mis ojos se nublaron. Había sido una puñalada, directa, baja, letal. Me acerqué. La miré de cerca, muy cerca, lo suficiente para ver que no era la mujer que yo amé como hermana, sino una extraña disfrazada. Y le dije la verdad más fría que había salido jamás de mi boca. Lucía, tú ya no eres parte de mi vida, no eres mi amiga, no eres mi familia, y a partir de hoy no vuelves a cruzar esta puerta. Ella abrió los ojos, ofendida. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hice por ti, me atrevo porque lo que hiciste no fue ayudarme, fue destruirme. Se levantó de golpe. ¿Sabes qué, Amalia? No puedes detenerlo. Todo ya está en proceso, todo ya está firmado. Tu hijo ya tomó su decisión. ¿Y tú no tienes idea de lo sola que de verdad estás? Se acercó a la puerta con una sonrisa venenosa. Cuando salgas de este delirio, vendrás a mí y me darás las gracias. Abrió la puerta, pero antes de irse, dijo, te quedan días. La puerta se cerró. El silencio cayó sobre la casa como un manto de plomo. Y yo quedé allí, de pie, sabiendo que la guerra apenas había comenzado. Mi vida dependía de lo que decidiera hacer ahora, y yo iba a pelear. Después de que Lucía salió de mi casa, el silencio se convirtió en un enemigo. No era el silencio habitual que acompaña la soledad tranquila de una mujer mayor. Era un silencio espeso, pesado, que parecía preguntarme quién era yo ahora, después de saber que mi mejor amiga y mi propio hijo habían puesto un precio a mi vida. Cerré la puerta con llave. Después puse la cadena. Luego apoyé la espalda en la madera. Sentí mi propio corazón golpeándome el pecho, como si quisiera escapar. El pasillo parecía más estrecho, la casa más pequeña. Todo lo que alguna vez había sido refugio, ahora me parecía un escenario contaminado por la traición. Caminé hasta la cocina, abrí el grifo, dejé correr el agua, puse las manos bajo el chorro frío, intentando que ese frío me ayudara a recuperar claridad. A veces, cuando la vida se derrumba, una mujer solo necesita algo simple para volver a respirar: agua, silencio, una superficie firme bajo los pies. Pero ese día, ni el agua ni el silencio eran suficientes. Mi mente no dejaba de repetirme las palabras de Lucía. Te quedan días, días, no semanas, no meses, días. Sentí un temblor en las manos. Me apoyé en la encimera, cerré los ojos y entendí algo que nunca había querido aceptar. La vejez no te hace frágil. Son los otros quienes creen que pueden tratarte como si no valieras nada. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que mi teléfono vibró. Era el licenciado Herrera. ¿Está bien? Necesito hablar con usted con urgencia. Le respondí que sí, que podía venir, que ya no quería estar sola. Menos de 20 minutos después, escuché el timbre. Miré por la mirilla antes de abrir. Solo era él. Su rostro estaba preocupado, su voz firme. ¿Ella vino? Asentí. Entramos al salón. Me senté en el sofá, aún temblando. Herrera se acomodó en el sillón de enfrente, con una carpeta gruesa entre las manos. Amalia, lo que voy a decirle es importante. Y duro. Respiré hondo. Estoy lista. Él abrió la carpeta. Sacó varios documentos. Primero, detuve todas las solicitudes que estaban en proceso. Nada podrá ejecutarse sin su presencia física. Nada, ni su casa, ni su cuenta de ahorros, ni la evaluación médica, ni los permisos. Sentí un alivio que casi me hizo llorar, pero sabía que eso no era todo. Segundo, necesito que escuche esto. Lucía tiene más deudas de las que imaginamos. No son solo préstamos, son acuerdos con prestamistas privados, gente peligrosa, gente que ya la está persiguiendo. Mi estómago se contrajo. Tercero, su hijo también está comprometido. Tiene una deuda bancaria grande, muy grande. Y Lucía le prometió que, con la transferencia de su casa, él tendría acceso a un capital que solucionaría todo. Él creyó, o quiso creer, o necesitaba creer. Cerré los ojos. Entonces, ¿yo era el sacrificio?, pregunté. Herrera bajó la mirada. En cierto modo sí. No lloré, no grité, no me desmoroné. Algo dentro de mí se tornó sólido, como una piedra que finalmente encuentra su forma. El licenciado continuó.
Su hijo no parece consciente del nivel de manipulación, pero sí fue responsable de participar. Y si usted no actúa ahora, podrían intentar de nuevo por otro camino. Sentí un dolor punzante en el pecho. No sabía si era tristeza o decepción. Quizá ambas eran la misma cosa. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Herrera me miró con solemnidad. Necesita proteger legalmente su vida. Ya, hoy, me entregó un documento. Quiero que nombre a un representante legal de confianza. Alguien que pueda actuar si intentan mover algo en su nombre, mover cuentas, solicitar evaluaciones médicas, pedir transferencias. Necesita un protector legal. Me mordí el labio. ¿Y quién sería? Él me miró con calma. Yo, si usted lo permite, o la persona que usted elija, pero debe ser alguien que no pueda ser manipulado. Miré mis manos, manos viejas, manos que habían sostenido a otros toda la vida, manos que ahora temblaban por sostenerse a sí mismas. Y entonces entendí algo que me golpeó como una revelación. Yo había vivido una vida entera poniendo mis fuerzas al servicio de mi familia, y cuando llegó el momento, no hubo manos dispuestas a sostenerme a mí. Acepto, dije. Herrera suspiró, aliviado. Bien, hay otro paso. Sacó otro documento. Este era más grueso. Necesito que firme una denuncia preventiva. No es para detener a nadie. Es para dejar constancia legal de lo que está pasando, por si algo ocurre, por si intentan de nuevo, por si usted corre peligro. Peligro. Esa palabra me erizó la piel. Yo corría peligro, y no por desconocidos, sino por las personas que debían amarme. Tomé la pluma. Firmé. Mi firma era firme, más firme que nunca. Herrera se levantó. Amalia, sé que es difícil, pero necesito que se prepare. Lucía no aceptará esto, su hijo tampoco. Puede que intenten hablar con usted, convencerla, manipularla, llorar, gritar, insistir. Yo asentí. No les abriré la puerta. Antes de irse, él me dijo algo que nunca olvidaré. A veces las batallas más duras de una mujer no son contra el mundo, sino contra los vínculos que la traicionan. Cuando Herrera se fue, quedé sola con mis paredes, mis recuerdos y un dolor nuevo, un dolor que no conocía. No era el dolor de una pérdida, era el dolor de una transformación. Me quedé sentada en la oscuridad mientras la tarde moría afuera. Las sombras se alargaban por el suelo, las luces de los autos pasaban como fantasmas en la calle, y yo pensaba en todo lo que había soportado en mi vida. Un marido infiel, una juventud difícil, una vejez silenciosa, y ahora, la traición más grande. Pero también pensaba en otra cosa, en algo que nacía dentro de mí, algo que había dormido durante años, algo parecido a la fuerza, a la dignidad, a una luz. Esa noche no dormí, caminé por mi casa, toqué mis muebles, mis fotos, mis manteles bordados por mi madre, mis recuerdos, y entendí que mi vida no era un botín, era mi historia, mi esfuerzo, mi soledad, mi amor, y nadie tenía derecho a arrebatármela. A la madrugada, mientras el cielo se pintaba de azul oscuro, tomé la decisión que cambiaría mi destino. No solo iba a defenderme, no solo iba a impedir que me destruyeran, iba a recuperar mi vida, y lo iba a hacer de una manera que ellos nunca olvidarían. La madrugada avanzaba lenta, espesa, como si el tiempo mismo se negara a seguir adelante mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos. Caminaba descalza por la sala, sintiendo el frío del piso en mis pies. Ese frío me ayudaba a seguir despierta, a seguir lúcida, a no caer en la tentación del llanto, porque sabía que si lloraba ahora, no me levantaría más. Me detuve frente a la ventana. Afuera, las luces de la calle marcaban líneas amarillas sobre el pavimento húmedo. Una pareja pasó caminando, jóvenes, riendo, abrazados. Me recordaron una versión de mí misma que ya no existía, una mujer que creía que el mundo era justo, que la vida premiaba a los buenos, que la amistad era eterna. Qué ingenua fui. Volví a la cocina. Abrí el armario donde guardaba viejos cuadernos. Encontré uno, verde, desgastado en las esquinas. Dentro de él guardaba números telefónicos, direcciones, notas que había escrito hace años. Entre ellas, encontré algo que no esperaba volver a ver, un sobre amarillo, sin remitente. Lo abrí. Era una carta de mi madre, una carta que ella me entregó cuando yo cumplí 50 años. Nunca la había leído completa, apenas un fragmento, pero ahora sentía que era el momento. Hija mía, cuando estés perdida, recuerda esto. La bondad sin límites te convierte en blanco. La confianza sin reservas te vuelve vulnerable. Y la soledad, si no se cuida, se vuelve un arma en manos de los otros. No dejes que nadie hable por ti.
No dejes que nadie viva por ti. No dejes que nadie se lleve lo que te costó toda una vida construir. Mis manos temblaron. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre, incluso desde el pasado, seguía guiando mis pasos. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata. Necesitaba esa fuerza, esa voz. Y entonces escuché algo, un pequeño ruido afuera, como pasos acercándose, como un roce en la puerta. Mi corazón se aceleró. Me acerqué despacio. Miré por la mirilla. Mi hijo. Era él. La sangre se me congeló. Tenía las manos en los bolsillos. Miraba el suelo. Respiraba agitado, como si estuviera ensayando algo, como si buscara palabras que no sabía decir. Golpeó la puerta, suave, como cuando era niño. Mamá, soy yo. Ábreme, por favor. Necesito hablar contigo. Mi cuerpo entero se tensó. Mis dedos se aferraron a la puerta. Sentí el impulso de abrir, de abrazarlo, de escuchar su versión, de creer que no era tan grave, que había una explicación, que seguía siendo el niño que yo había criado. Pero otra parte de mí, más sabia, más vieja, más desgastada, me detuvo. No abras, no ahora, no así. Respiré hondo. ¿Qué quieres?, pregunté desde adentro. Mamá, por favor, no me hables así. Necesito verte. No respondí. Él continuó. Lucía me llamó. Me dijo que estabas rara, que algo pasó, que estás confundida. Quiero ayudarte. Déjame entrar. Confundida. La palabra exacta. La etiqueta que necesitaban para hacerme desaparecer legalmente. Tragué saliva. No estoy confundida, dije. Hubo un silencio largo del otro lado, largo, inquieto. Mamá, yo no hice nada malo. Yo solo quería ayudarte. Yo pensé que era lo mejor para ti, lo mejor para mí. La misma frase de Lucía, la misma frase que usan los que quieren robarte el alma. Mi voz salió firme. ¿Ayudarme? ¿Firmallando documentos detrás de mí? ¿Planificando una evaluación psiquiátrica sin mi permiso? ¿Conspirando para quedarte con mi casa? Él golpeó la puerta, pero no fuerte. Golpeó como alguien desesperado. Mamá, escúchame. Yo no quería lastimarte. Lucía me dijo que estabas teniendo problemas, que te estabas poniendo peor, que olvidabas cosas, que necesitabas que alguien tomara decisiones por ti. Mi estómago se apretó. Olvidaba cosas, sí, a veces, pero ¿a quién no le pasa a los 67 años? Mamá, por favor, ábreme. No me moví. Mi hijo respiró hondo y la máscara se rompió. Mira, no tienes que ponerte así. Ya está todo en proceso. Es solo un trámite. No quiero discutir. El mundo se me vino encima. Ya está todo en proceso. Él creía que yo ya estaba perdida, que ya no tenía voz, que todo estaba decidido, que él había ganado. Mi corazón se rompió. No metafóricamente, se rompió de verdad. Sentí el dolor físico. Dolía más que cualquier traición, más que cualquier abandono, más que cualquier mentira. Dolía porque venía de él, de mi hijo, de mi sangre. Me alejé de la puerta. Sin decir nada más, él siguió insistiendo, golpeando, llamando mi nombre. Pero yo ya no era la misma. Yo ya no iba a abrirle la puerta, ni esa noche, ni nunca más, si no cambiaba. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, escuché sus pasos alejándose. Primero lentos, luego apresurados, hasta desaparecer. Me dejé caer en el sofá, cansada, herida, pero no vencida. Y ahí, en medio de la oscuridad de mi casa, entendí algo que transformó completamente mi alma. Yo no tenía que salvar a nadie más, no tenía que cargar a nadie más. No tenía que dar más explicaciones, ni justificarme, ni permitir que me devoraran. Era hora de salvarme a mí misma. Esa noche, por primera vez en más de 30 años, me vi a mí misma con claridad, no como madre, no como amiga, no como esposa de alguien que ya no estaba, no como mujer mayor vulnerable. Me vi como una mujer que todavía tenía vida, fuerza, historia, dignidad, y si querían quitármela, tendrían que pelear y perder. La mañana siguiente amaneció gris, pesada, con un cielo que parecía cargado de secretos. Yo no había dormido, pero algo dentro de mí estaba más despierto que nunca. Me preparé un café, aunque mis manos todavía temblaban un poco. Tomé la carta de mi madre y la dejé sobre la mesa, como un recordatorio silencioso de que las mujeres de mi familia nunca se rindieron sin luchar. A las 8 en punto, el licenciado Herrera llegó. Su presencia, tan sobria y serena, llenó la casa de un aire nuevo. Se quitó el abrigo, lo colgó en la entrada y se acercó a mí con una expresión que mezclaba urgencia y respeto. ¿Está preparada, Amalia? Sí, hoy sí lo estoy. Nos sentamos en la sala. Herrera abrió su maletín y colocó sobre la mesa varios documentos ya redactados. Bien, hoy haremos 3 cosas.
Primero, formalizar su protección legal. Segundo, iniciar una denuncia por intento de fraude. Y tercero, hablar con su hijo, directamente, sin intermediarios. Mi corazón dio un salto, pero no reculé. Era necesario. Las heridas solo sanan cuando se les arranca la venda. Mientras firmaba los documentos, sentía una mezcla extraña de dolor y fuerza. Dolía porque era mi hijo. Dolía porque era mi amiga. Dolía porque nunca imaginé verme en una situación así. Pero también sentía una corriente de poder recorriendo mis venas. Una sensación que había olvidado, la de elegir por mí misma. Cuando terminé de firmar, Herrera guardó todo cuidadosamente. Muy bien. Ahora no pueden tocar nada suyo, ni su casa, ni su dinero, ni sus documentos. Asentí, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. A las 11 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Era nuevamente mi hijo. Mamá, por favor, podemos hablar. Solo quiero verte. Esta vez, no evité la conversación. Respondí, está bien, ven. Pero ven solo, y ven ahora. Mi voz era firme, no tembló, no dudó. Media hora después, escuché su auto estacionar frente a la casa. Miré por la ventana. Mi hijo bajó rápido, nervioso, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. Parecía un niño atrapado en una mentira, intentando convencerse de que aún podía salvarse. Abrí la puerta antes de que golpeara. Se quedó mirándome. Había culpa en sus ojos, pero también miedo y algo peor, conveniencia. Mamá, dijo con la voz quebrada. Pasa. Él entró, miró alrededor, como si buscara algo, tal vez a Lucía, tal vez una puerta abierta, tal vez una salida a su propia culpa. Nos sentamos uno frente al otro. El silencio entre nosotros era tan denso que casi podía tocarse. Hijo mío, comencé, necesito que me digas la verdad, toda, sin rodeos, sin mentiras. Él tragó saliva, movió la pierna nerviosamente, quiso hablar, pero yo levanté una mano. No quiero excusas, quiero la verdad. Hubo un largo instante de vacilación, hasta que finalmente él cedió. Está bien, tienes razón. Yo acepté ayudar a Lucía. Ella me dijo que tú estabas mal, que estabas olvidando en cosas. riesgo. Ella me convenció de que era lo correcto. ¿Y tú lo creíste? Él bajó la mirada. Quise creerlo. Tenía problemas, mamá, deudas. Y ella me dijo que esto nos ayudaría a todos, que tú estarías cuidada, que yo podría estabilizarme, que era por el bien de todos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y en todo eso, pensaste en mí? ¿En lo que yo quería? ¿En lo que yo necesitaba? Él cerró los ojos. No supe qué decir. Ahí estaba. La verdad, cruda, dolorosa. Mi propio hijo había puesto mis necesidades en segundo plano, mi bienestar en tercer plano, y su conveniencia en el primero. Lo miré fijamente. Hijo, ¿en qué momento dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como una solución? Él llevó las manos al rostro y por primera vez lloró. Mamá, me equivoqué, no era consciente de todo. Ella me dijo que tú ya no podías manejar tus cosas. No puedo manejar mis cosas, pero puedo defenderme. No puedo correr una maratón, pero puedo pelear por mi vida. No puedo retroceder en los años, pero tampoco voy a aceptar que me entierren viva. Respiré fundo. Hay algo que necesitas entender. Dije con voz baixa más firme. La vejez no me vuelve tonta, no me vuelve inútil, no me vuelve propiedad de nadie. Mi hijo levantó la mirada. Estaba pálido, derrotado, desnudo de excusas. Mamá, dime qué quieres que haga. Quiero que te hagas responsable, respondí. No de tus deudas, no de los papeles, no de los trámites, de tus acciones, de lo que casi le haces a tu propia madre. Hubo un silencio largo, muy largo. Él asintió, lentamente, con humildad. Tienes razón. ¿Qué hago? No vuelvas a hablar con Lucía, no vuelvas a tomar decisiones por mí, y no vuelvas a acercarte a mis documentos. Nunca más. Está bien, y hay algo más, añadí. Él se tensó. A partir de hoy, pongo límites. Si quieres estar en mi vida, será respetando esos límites. Si no, puedes irte. Vi o golpe alcançar-lhe o peito, mas desta vez ele não recuou. Apenas baixou a cabeça. Vou a respeitá-lo. Lo prometo. Não sei se era verdade, mas naquele momento eu não queria acreditar. Eu queria recuperar a mim mesma. Quando ele saiu, senti minhas pernas bambas. Me apoiei no sofá. Respirei fundo. Eu tinha feito isso.
Eu tinha dito o que guardei por anos. Eu tinha me escolhido. Finalmente. Mas faltava alguém. A peça mais sombria desse tabuleiro, Lucia. Como se estivesse ouvindo meus pensamentos, meu telefone vibrou. Uma mensagem. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. No sabes com quem te estás metiendo. Sorri. Um sorriso duro, diferente, porque agora eu não tinha mais medo. Apaguei a mensagem, bloqueei o número, e naquele instante senti algo novo dentro de mim. Algo que não sentia desde a juventude. Algo parecido com o renascimento. Eu tinha sobrevivido, eu tinha me levantado, eu tinha escolhido a mim. Essa noite, sentei na varanda. O vento era suave, o silêncio, por fim, leve. Olhei para o céu e murmurei: amar nunca fui anular-se, e proteger-me também é amor. E no fundo do meu peito, algo ecoou, a mesma força que abriu esta história. Eu estava no carro, a caminho do registro, achando que era apenas um dia comum, mas naquele dia eu renasci.